función eléctrica. Bien, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hace, digamos? Un generador de corriente. Es un generador de corriente, ¿sí? Que convierte energía mecánica en eléctrica. Bien, es un mecanismo, sí, un mecanismo que convierte energía mecánica en eléctrica. ¿Por qué recibe el nombre de alternador? Porque genera corriente alterna, ¿sí? ¿Y a nosotros nos sirve la corriente alterna? No. ¿Por qué no? Porque varía mucho en Porque para ser almacenada necesita ser continua. Bien, nosotros tenemos el sistema, digamos, todo lo que es administración de corriente continua. ¿Bien? En lo que sería el mecanismo del alternador, vamos a contar con dos bobinas. Una bobina es el rotor y la otra bobina es el eje, ¿sí? ¿Qué pasa en toda bobina que está energizada? ¿Qué pasa con cualquier bobina que se energiza? Se genera un campo magnético, ¿sí? Bien. El circuito que está en el pizarrón sería el circuito eléctrico del alternador. Y a medida que yo vaya señalando, le vaya indicando, ¿sí? Le voy a decir cuál es la parte mecánica del alternador, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Esta bobina que está representada acá en este circuito sería el rotor, ¿sí? El rotor sería este componente, ¿sí? Este componente está compuesto por dos polos, norte y sur, y adentro va una bobina, ¿sí? Una sola bobina. Después tenemos lo que sería el estator. En el estator tenemos tres bobinas, ¿sí? Que están desfasadas a 120 grados, una con respecto a la otra. Pero podemos encontrar, ¿sí? En el estator diferentes configuraciones de bobinas. Puede ser en estrella o puede ser en triángulo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia una con respecto a la otra? Lo que es estrella, para que ustedes siempre entiendan o tengan claro, digamos, apenas lo visualicen, que en estrella van a encontrar el nodo, ¿sí? ¿Qué quiere decir el nodo? Que cada extremo o de una bobina, de la bobina, va a estar unida a un nodo, ¿sí? Las tres bobinas van a estar unidas entre sí mediante un nodo. Y en lo que sería triángulo, cada salida de la bobina va a estar independiente, ¿sí? O sea, las 6 salidas de la bobina, porque son 3 bobinas, pero cada una tiene un principio y final, entonces son 6 salidas, ¿sí? Esas van a estar individuales. ¿Cómo hago yo para verificar? En lo que es en la parte de triángulo, voy a medir continuidad, ¿sí? Cuando encuentre continuidad entre dos extremos, quiere decir que es una bobina, ¿sí? ¿Me va siguiendo o no? Bien. También podemos encontrar nosotros en lo que sería los alternadores otras configuraciones o con más bobinas. Ejemplo, acá tenemos 3 bobinas, pero también podemos encontrar de 6 bobinas, de 9, ¿sí? Que van a estar desfasadas. Si esta está desfasada en 120 grados y si son de 6 bobinas, ¿en cuántos grados tenés desfasada? 60, ¿sí? ¿Para qué creen ustedes que le van a poner otras 3 bobinas más? ¿Más potencia? No. Cantidad de corrientes. Mayor campo magnético. Mayor campo magnético, ¿sí? Y por lo consiguiente, lo que vamos a conseguir con eso es que sea lo más continuo posible, ¿sí? Y que me digan, todo depende para qué quiera yo usar la antena. ¿Estamos ahí? Bien. Después encontramos lo que sería una placa rectificadora de diodos. En este caso, ¿sí? En esta placa ustedes van a encontrar 6 diodos de potencia y 3 diodos de excitación. Los diodos de potencia son 6 porque van a rectificar 2, una bobina, ¿sí? Esas dos rectificaciones van a ser diodos positivos y diodos negativos, ¿sí? O sea, hay un par de diodos para cada bobina. ¿Me va siguiendo? Ahora, si sería una bobina de 6, perdón, un estator de 6 bobinas, ¿cuántos diodos tendrían? 12 diodos, ¿sí? Bien. Entonces, esto sería la placa rectificadora de diodos. Lo que me hace esto es rectificar la tensión trifásica o alterna que me está generando el estator. ¿Cómo la rectifica? Convirtiéndomela en continua, ¿sí? Bien. Ahora voy a explicar cómo funciona el circuito electrónico, ¿sí? Como reloj de voltaje electrónico. Este símbolo que está acá me representa lo que sería una batería, ¿sí? ¿Ven que tiene el número 15? ¿Qué quiere decir este símbolo?
Una llave de contacto. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo contacto, lo que estoy haciendo es cerrando el circuito. Esta es una lámpara testigo. Esa lámpara testigo es la que está en el tablero. ¿Me va siguiendo o no? Entonces, viene el positivo con la lámpara testigo, baja, quiere salir para el otro camino, pero no puede. ¿Por qué no puede? ¿Con qué se encuentra? Con los diodos. Y los diodos no me permiten el paso a la corriente. Entonces, la corriente llega hasta ese punto, nada más. ¿Sí? A su vez, tiene dos caminos para elegir la corriente. Para este camino, que sería, y lo encontramos el transistor 2, y para el camino, que hay un transistor 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. ¿Cómo funciona el transistor? Diodo doble, ¿no? ¿Cómo? Es un semiconductor con Bien, iones. es un semiconductor, sí. Y para que funcione, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿O cómo tiene que hacer para que funcione el conductor? Tiene que mandar una tensión a la base del transistor. Bien, siempre y cuando. Supera 0,7 voltios. Bien, pero hay dos tipos de transistor. NP y NPN, ¿sí? Bien, PNP y NPN. Si dice PNP, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que tener, digamos, qué señal tiene que recibir para que conduzca negativo? Y si dice NPN, positivo. ¿Sí? En este caso, ¿ustedes qué creen que es transistor ese? NPN. Miren el circuito, no me miren a mí. NPN. ¿Por qué NPN? ¿Quién dice, a ver, levante la mano, ¿quién dice PNP? PNP. ¿Quién dice 1, 2, 3? ¿Quién? 4. PNP, ¿no? ¿Quién dice que es NPN? Reto. Claro. Bien. Este es un transistor Ninguna ¿sí? edad. PNP. ¿Por qué? Porque viene positivo y mire quién lo polariza. Negativo. ¿Sí? Lo polariza negativo. Al polarizarlo, me permite el paso de corriente. ¿Sí? Entonces la corriente viene, circula por este camino y llega a la excitación. Esos dos puntos de excitación, ¿a qué se refieren el componente del alternador? Son dos puntos, fíjense, traten de razonarlo. Estos dos puntos me indicarían que estamos acá. Sería la cobilla. No en la escobilla, en los anillos rosados, ¿sí? Acá. En la escobilla, ¿sí? Para que lo sepan. Entonces, los puntos, la corriente viene y me llega a la excitación, lo que sería la bobina. Esto que está acá es el rotor, que sería este componente. ¿Me va siguiendo o no? Bien, entonces cuando yo puse contacto, la corriente va para los diodos, no puede pasar porque se encuentra con los diodos, sigue su camino por el transistor número 1, pero también viene y toma su camino por el transistor número 2. ¿Pero qué tiene que pasar para que conduzca por el transistor número 2? Cambio la polaridad. Bien, pero ¿qué símbolo es este? De la resistencia potenciómetra. Es un diodo Zener, ¿sí? Entonces, el diodo Zener va a ser el encargado, ¿sí?, de controlar el voltaje, en este caso 13,8, 14,2 voltios, que es la tensión con la que trabaja el alternador. ¿Me va siguiendo? Bien. Pero antes de que empiece a funcionar el diodo Zener, yo puse contacto, ¿sí? Llegó, excité el rotor. ¿Qué pasa con toda bobina que tiene alimentación? Se crea un campo, ¿sí? Entonces el rotor, al estar excitado, genera un campo. Pero es un campo tan pequeño que no me lo puede inducir al estator. Entonces, cuando yo le doy arranque a mi vehículo, ¿sí?, ese campo magnético comienza a girar, comienza a agrandarse. Cuando comienza a agrandarse, el campo magnético del rotor se induce al estator. ¿Me va siguiendo o no? Cuando se induce al estator, la canasta, ¿sí?, empieza a generar un campo magnético. Y ese campo magnético es trifásico. ¿Por qué? Porque tiene tres bobinas. 1, 2, 3, desfasadas 120 grados. Empieza a generar un campo magnético el estator. Pero, ¿sí?, como es alterno, no me sirve, digamos. Entonces, cada salida del campo magnético o la tensión trifásica va al puente rectificador.
Cuando se encuentra en el puente rectificador de diodo, ¿sí? Lo que hace el puente es rectificar la tensión alterna y dejármela continua. Cuando me la deja continua, me la saca por el borne B+, que el borne B+ es el borne de salida del alternador hacia la batería, el borne de carga, ¿sí? ¿Le va enseñando o no? Sí. Bien. Cuando empezó, digamos, a cargar el alternador, salió por el borne B+, va a la batería. Pero ¿qué más pasó ahí? Piensen, vean el circuito, analicen. ¿Qué más está pasando en ese momento? Caída por otro. Está sacando tensión por los diodos, ¿sí? Los diodos de excitación. Como saca corriente por acá y viene corriente positiva por la lámpara, ¿qué pasa cuando se encuentran positivo y positivo? Se anula. ¿Cuánto es la diferencia de potenciales? Cero. Cero. Entonces, ¿qué pasa con la lámpara? Se apaga. ¿Sí? Entonces, la tensión que venía en un momento por acá y ahora viene por acá es la misma. Entonces, hay diferencia de potencial cero, se apaga la lámpara. Y a su vez, la tensión vuelve a seguir el mismo camino y vuelve a seguir para acá. A medida que el vehículo va girando, va levantando vueltas, el campo magnético se va agrandando. Pero yo no puedo permitir que el campo magnético sea enorme, ¿sí? Porque me puede llegar a quemar los componentes. Entonces, ¿quién entra en funcionamiento de esto? Regulador de voltaje. ¿Pero quién? El diodo se El diodo CN. Porque el diodo CN está controlando la tensión. 13,8, 14,2 voltios. ¿Sí? Entonces, cuando el diodo CN detectó, por ejemplo, así, un ejemplo así, para que ustedes me entiendan, detectó 15 voltios, ¿qué hizo el diodo CN? Se polarizó y le mandó una señal al transistor número 2. Ahora, el transistor número 2, ¿se acuerdan que acá tenía positivo? Bueno, ahora cuando recibe la señal del diodo CN, ¿qué va a hacer el transistor número 2? A conducir. Conduce positivo y cuando estaba allá, ¿qué se encontró? Con positivo. ¿Diferencia de potencial? Cero. ¿Y qué pasa acá? No sé. Se termina no eso. No cargan. O sea, porque diferencia de potencial es cero, digamos, se anula la corriente, entonces no carga. Y el transistor nos permite el paso de corriente. ¿Qué pasa con el rotor? Deja de girar. No, el rotor gira con la correa del motor. Deja de excitar, por así decirlo, y el campo magnético del rotor decrece. ¿Sí? Baja. Listo, bajó el campo magnético. El diodo CN volvió a estar en los valores 13,8 y 14,2, volvió a permitir el paso de corriente y se vuelve a cumplir el ciclo. ¿Sí? Ese funcionamiento de regulador de voltaje no lo podemos ver nosotros. No lo podemos ver, ¿sí? El electrónico. Porque pasa en un instante que no se lo puede observar con los ojos, ¿sí? Pero este componente electrónico es el que cumple la función de regular el voltaje en el alternador. ¿Estamos ahí? Pregunta. Con lo que yo expliqué, ¿el alternador regula a la entrada o regula a la salida? A la entrada. ¿Quién dice la entrada y quién dice la salida? Levante la mano al que diga la salida. Ponme una salida. Salida. 1, 2, 3, Salida. 4. ¿Quién más dice la salida? 5. El resto dice lo contrario. Entrada. ¿Por qué la entrada? Porque, digamos, va de la llave hacia ahí, digamos. ¿Hacia dónde? La batería. Porque el otro componente no aguantaría si no se regula al principio, como el diodo y... ¿Quién me dice algo concreto? Piensen, ¿no? Piensen, yo creo que piensen. Regula la entrada, ¿por qué? Y si me dicen regula la salida, ¿por qué? Porque antes que se excite el rotor, Antes que se excite esto, el que regula ahí serían los transistores y el diodo. perfecto, regula la entrada, ¿sí? El regulador de voltaje regula a la entrada. ¿Por qué? Porque regula la entrada de excitación al rotor. Acá se crea mi primer campo magnético. Este induce a este, al estator. Entonces, el regulador de voltaje regula la entrada.
Bien. ¿Preguntas sobre el funcionamiento del alternador? Circuito eléctrico, ¿no? ¿Preguntas ninguna? ¿Cuál sería la salida, bro? Salida de... De lo que está. Claro, con la ayuda de los diodos, la salida de más, no se puede. No entiendo. Para. ¿Cómo es tu pregunta? No digo la salida de la regulación del periodo. ¿Cómo la salida de La reunión? pregunta que usted recién hacía era dónde se pone el comienzo a regular, digamos, el circuito. Ujú. ¿Cuál sería la salida ahí? ¿Los días a dónde van? Al borde. A B más. ¿Y B más a dónde va? Batería. ¿Sí? Pero para que regule, ¿quién regula? Si vos no tenés campo magnético en el rotor, ¿qué va a pasar? Va a diferencia el campo magnético en el rotor. Por lo tanto, va a caer el campo magnético, va a regular menos, o no va a excitar y no va a tener campo. Profe, o sea que el diodo lo apagan en el segundo y después lo vuelve a prender. Segundo, es mucho tiempo. No lo podemos ver. Es, no sé la verdad del tiempo, pero no lo podemos ver. El diodo se encarga con el transistor de cortarte la excitación al rotor. Entonces, cortarse, si no hay tensión en la bobina, en cualquier bobina, ¿qué va a pasar? No hay campo magnético. Listo. Entonces, no induce al estator y no va a haber campo magnético en el diodo. Por lo tanto, los diodos no van a poder sacar tensión hacia el borde menos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cómo era el tema del potenciómetro? ¿Qué potenciómetro? Diodo potenciómetrico, diodo de potencia, diodo de... Esta es la placa rectificadora de diodo, ¿sí? Diodo de potencia, diodo de excitación. ¿Por qué diodo de excitación? Eso no entendí. ¿Cómo no entendieron? ¿Por qué diodo de excitación? Porque son diodos que tienen una salida para ayudarte la lámpara, para que deje de, digamos, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Cuando vos pones contacto en el tablero, vos ves el símbolo de la batería, ¿sí? Bien. Cuando, digamos, se prende el símbolo de la batería es porque de un lado encontrás positivo y del otro lado negativo. Si esto no está polarizado, o sea, si no está conduciendo el alternador, los diodos de excitación, la lámpara se va a prender, ¿sí? Y te va a quedar, digamos, parpadeando, o sea, prendido el LED. Cuando comience a funcionar el alternador, el diodo, estos diodos que son de excitación, que justamente están para mandar una tensión a la lámpara, encuentra el otro positivo que viene a la batería y lo apaga. Es más que nada para energizarte, ¿sí? Lo que sería la carga del revuelo de voltaje. Profe, entonces cuando hay una falla en el terreno, los diodos de excitación son los que avisan a través del testigo. Exactamente, tal cual. Puede ser que sí, puede ser que no, depende cuál sea la falla del alternador. ¿Sí? Pregunta: ¿cómo se comporta un diodo en cortocircuito? Pasa por un lado, digamos. Claro. Como un cable. Un cable. ¿Sí? Y si se comporta como un conductor, ¿qué llegaría a pasar acá? Un kilómetro. Se va a parar todo el tiempo el... ¿Cómo se llama? El rotor es... Esta bobina del rotor. ¿Cómo? Sobrecalienta. ¿Pensa? Para generar antena. ¿A dónde están los diodos? ¿En qué parte? En la salida. Salida. En el estator. ¿Y por qué me decís que va a alimentar el rotor? Profe, puede ser que a la batería la descargue. Sí, puede ser que la batería de carga se comporta como un corto, digamos, que queda alimentando lo que O sería sea, todo el campo, digamos. la pregunta es qué pasa si se queman los diodos. Claro, si se pone corto, digamos. Después que estaría generando alternativas. Entonces, no rectificaría la salida, ¿no? No rectificaría. ¿Qué pasaría? ¿Qué me quemaría? Tendría alterna la batería. ¿Qué me quemaría? La batería. O con todo. No todo. Este es lo más blanco, el regulador de voltaje. Si hay un diodo corto, lo primero que quema es el regulador de voltaje. Y ya no carga, digamos, no tiene regulador, ¿por qué no carga? Porque se quema la excitación del rotor. Por eso ustedes ponen el regulador de voltaje, si no verifico los diodos, ya quema el regulador. Han vuelto a sacar, han vuelto a poner, si vuelven a armarlo así sin control de diodo, se lo vuelve a quemar y no va a cargar. Y yo dicen, ¿pero por qué no carga? ¿Le pasó, no? Bien, y supongamos que está un solo diodo que está comportando como conductor. Muchas veces te descarga la batería. ¿Y ustedes cómo van a notar? En el alternador, ustedes lo van a tocar. Se pone
pone caliente el alternador. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se pone caliente el alternador? Libera mucha tensión. Escuchá lo que te pregunto, ¿no? Está parado el vehículo. Hay un diodo que se está comportando como conductor. Está parado el vehículo. Vos vas a tocar el alternador y está caliente. Por la ley ¿Por de qué se Joule. calienta? Pensá, no me contenté a la tontera. Pensá. Por el paso constante de la corriente ¿Hacia dónde? hacia el estator. ¿Qué bobina? El estator, ¿sí? Constantemente está energizado el estator, constantemente hay un campo, por eso se calienta. Llega un momento que se derrite la resina, el aislante de dentro de la y chao, corto. Chao, alternador. ¿Sí? Bien, ¿preguntas? ¿Ninguna? Bien. ¿Cuál es la actividad y la consigna de hoy? Lo que yo expliqué es el funcionamiento de la parte eléctrica. Ahora ustedes van a hacer las comprobaciones de un alternador. ¿Qué van a comprobar? Diodos, van a comprobar. Rotor, van a comprobar. Estator, placa rectificadora de los diodos, ¿sí? Van a comprobar rulemanes, van a comprobar colector, van a hacer todas las mediciones que corresponden, ¿sí? Van a hacer. ¿Cuál es el